Daniel Pereira es psicólogo, él es de la provincia de Córdoba, y queríamos charlar un poquito, como decíamos recién, sin entrar en toda la parte jurídica, sino más vale la parte del colegio de profesionales, de la psicología, cómo se tomó este tema de estas liberaciones de gente que estaba cumpliendo condena en las distintas cárceles. Bien, bueno, primero, ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. Para empezar, creo que estos temas es fundamental entender que hay que tener una mirada interdisciplinar. Yo obviamente voy a aportar, digamos, desde el lado de la psicología lo que se está tratando al respecto, pero creo que es fundamental entender un problema complejo requiere soluciones complejas, ¿sí? Y no abordarlos desde un solo área o mirada. Esta cuestión de que frente a la pandemia la justicia está considerando el hecho de liberar los presos por la superpoblación que hay en las cárceles o ante la falta de medidas que resguarden la salud de los presos, creo que es fundamental entender desde la base un poco la psicopatología que hay, ¿sí?, en los delincuentes, sobre todo en aquellos que han cometido delitos graves como puede ser un abuso sexual, como puede ser un homicidio. En la personalidad de estos sujetos hay rasgos de perversión, ¿sí? Hay una estructura de la personalidad que tiene rasgos perversos. ¿Qué implica esto? Que haya una compulsión a la repetición, ¿sí? Es decir, el sujeto busca constantemente satisfacer, digamos, su deseo, obtener el goce, sería desde el psicoanálisis, a través del sufrimiento ajeno, ¿sí? A través de sus diferentes formas, a través de un abuso sexual, a través de un homicidio, etc. Eso te iba a preguntar, Daniel, si es para todos los delitos igual, o quizás hay delitos más Hablamos por lo puntuales general de una personalidad o de una estructura de personalidad perversa, sobre todo en aquellos delitos más graves, ¿sí? Okay. Siempre hay un rasgo de perversión en una conducta que tienda a lastimar al otro o a hacerle un daño al otro, ¿sí? Pero está mucho más marcado en aquellos que cometen delitos graves, ¿sí? Ok, súper claro. Esta compulsión en la repetición, como decía, ¿qué implica en la práctica, digamos, en la realidad? Que esa persona que cometió un delito probablemente vuelva a reincidir, ¿sí? No en todos los casos, como siempre digo, en la psicología no se puede generalizar, pero sí hay investigaciones que nos dan cuenta de que gran número de las personas que cometieron un delito de este tipo lo vuelven a hacer. ¿Hay tratamientos? Sí hay tratamientos. Están presentes en nuestro país y yo te diría que muy poco porcentaje recibe el tratamiento adecuado como para abordar una perversión y lograr un resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer planteo que se me viene a la mente frente a esto? La justicia dice, bueno, hay que preservar el derecho a la salud de los presos. Bueno, sí, pero esa mirada de derechos está siendo parcial, porque no se está considerando el derecho de la otra parte, que en este caso serían las víctimas. Por víctimas, no solo hablo de la víctima real, sino del entorno que rodea a la víctima, que también son víctimas de un determinado delito, ¿sí? Entonces, creo que partiendo de la base ya la mirada que se está teniendo para tomar esta decisión no es la adecuada, porque se está considerando el derecho solo del agresor y no el de la víctima, ¿sí? Mencionabas, ¿no?, de que, bueno, que se ven vulnerados los derechos de la víctima, en pos del derecho a la salud, por así decirlo, del delincuente ya condenado. ¿Qué derecho ves puntualmente afectado en este caso, no? Es porque no puede cumplir la condena, pues se supone, en principio, que entiendo que las personas que salieron tendrían que haber permanecido en prisión domiciliaria. Bueno, ahí está, digamos, por eso digo que es un tema muy complejo. Sí. Por otro lado, ¿qué es lo que observamos? Que no están los recursos dados como para asegurar que esa persona que fue escarcelada realmente cumpla con la prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que desde el Estado se esté posibilitando que la persona que fue víctima
por las casualidades o no, se vuelve a encontrar con el victimario. O que ese victimario vuelva a reincidir, siendo el Estado de Derecho a través de la justicia quien debería haber impedido esto. ¿Sí? Yo pensaba, Laura, en uno de los programas habíamos hablado con Vanina Biasi sobre el tema de violencia de género, y seguramente, por eso decíamos al principio, no profundizar tal vez en casos particulares, mejor dicho, en casos en general, porque deben haber personas que, tal vez por la edad, por la situación de su salud, y tal vez por haber cometido un delito, como lo llaman, delitos leves, a lo mejor estaría bien que la persona, por ejemplo, estoy hablando desde lo psicológico, ¿no? Y si es psicóloga, pienso un poco como está hablando Daniel y en la víctima. Y otra cosa es en el caso de delitos graves, como puede ser una violación o un homicidio, cuando esta persona que recupera la libertad tal vez viva muy próximo a la víctima o muy próximo, supongamos en un caso de homicidio o de femicidio, tal vez muy próximo a la familia de la víctima. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se puede sentir esa persona? ¿Qué contención puede tener? Porque además de todo lo que genera la cuarentena, la incertidumbre por un montón de cosas que pueden llegar a pasar, en el caso de una persona que ha sido víctima o de un delito grave, saber que tiene a la persona, al responsable tan cerca y tal vez no cumpliendo la cuarentena, a lo mejor, debe ser una cosa bastante... ¿Qué siente la víctima? Por empezar, siente una revictimización, ¿sí? O una victimización secundaria, es decir, sentir que aquellos, llámese Estado, justicia, profesionales, que deberían haberlo protegido o deberían haber tratado de restituir ese derecho que se vulneró en su momento, lo están volviendo a hacer sufrir, digamos, ¿sí? Es decir, por decirte, esa persona que debería haberse asegurado de que esa persona, ese delincuente, esté en la cárcel, lo está dejando libre de nuevo, y yo estoy a merced de que me pase algo nuevamente, en este caso, no solo por el delincuente, sino porque hay un Estado atrás que permitió que ese delincuente salga antes de la cárcel, ¿sí? Claro, porque tiene que ver con lo que vos decías, que lo principal, o sea, quizás no es la acción a favor de la salud del detenido o del preso, sino que no poder después asumir la responsabilidad de cuidar esa prisión domiciliaria, ¿no? O sea, quizás no está mal que se le dé la chance por salud, etcétera, pero siempre y cuando asumiendo la otra parte, que es la responsabilidad de obligar a esa persona a permanecer también encerrada y, como vos decís, sin contacto con la víctima. Exactamente, y esto me preguntaba Marcela de qué siente la víctima, es de que se está teniendo en cuenta siempre al victimario y no tanto a la víctima, ¿sí? Es decir, el Estado se está encargando de resguardar el derecho del victimario, no sí de la víctima. No sé si soy claro en esto, porque creo que es fundamental entender esa mirada para entender cuáles son las consecuencias de tomar una decisión de este tipo. Claro, que cuando se plantea el tema o se hace público, se habla todo el tiempo a favor de la salud, de los derechos del delincuente, y no de las posibles consecuencias si el Estado no cumple la otra parte de vigilarlo, custodiarlo y en todo caso también proteger a quien fue víctima de esa persona. Sí, queda más que claro, sí. Y quiero aclarar que no es que se esté en contra del derecho del victimario. No. Sino que es entender que no se puede depositar en la víctima quizás falencias estructurales que tiene el Estado en los sistemas penitenciarios, en los controles de salud, en la superpoblación que hay. Claro, no puede la víctima asumir las consecuencias. Claro, sino que ese Estado de Derecho que debería resguardar a la víctima no puede generar en la víctima una situación de vulneración de derechos por una incapacidad propia del sistema. Yo quiero contarle a la audiencia que el licenciado Pereira, dentro de su parte laboral, trabaja en el tema de menores, y una de las preguntas que quería hacerte es, en el caso, por ejemplo, de abuso de menores, sabemos que un porcentaje muy alto está dentro del grupo familiar.
y que en muchos casos se da del padrastro, el novio de la madre, con el menor, del abuelo, del tío, y estoy pensando tal vez en esos casos en los cuales el victimario, no digo que vuelva a la casa donde está la víctima, pero tal vez por tratarse de un entorno familiar, a una proximidad, y si tal vez no tengan un contacto físico, la víctima sepa que esa persona está otra vez rondando el círculo familiar, y entonces, bueno, ¿cómo se trabaja con una víctima en esas circunstancias? Mira, es que es totalmente cierto, y te diría que casi en la totalidad de los casos, el agresor es el círculo íntimo o muy allegado de la víctima, ¿sí? Entonces creo que ahí radica uno de los problemas fundamentales en estos casos. O sea, la persona probablemente, aunque parezca que no va a ser así, vuelva a encontrarse con esa persona o vuelva a tener contacto con alguien cercano a esa persona, y eso, esto que hablábamos de la victimización secundaria, es fundamental entenderlo para evitar que pase esto con las víctimas, ¿sí? Yo quiero centralizarme en esto que decía, de que no es que se esté en contra de los derechos de las personas que estén detenidas, sino que es resguardar a las víctimas que ya sufrieron, ¿sí?, sin tener por qué un hecho traumático, y no generarles un trauma aún mayor, ¿sí? Entonces, vos me decís, ¿cómo trabajas con estas víctimas que niños o adultos que han sido abusados y demás? Y es un trabajo muy difícil, la verdad, porque es algo que no se supera, sino que hay que trabajarlo día a día, y creo que cuestiones como estas hacen que todo ese trabajo que uno viene haciendo por ahí haya sido en vano, ¿sí? Porque esa persona va a sufrir, ¿sí?, y va a revivir, digamos, toda esa situación traumática que quizás uno viene elaborando a través de terapias o de diferentes tratamientos, y este tipo de noticias, digamos, hacen un retroceso muy importante en todo lo que son los tratamientos y el abordaje de estas problemáticas. Claro, porque yo me imagino que como parte tal vez del tratamiento, no desde lo psicológico, o tal vez sí, el hecho de que la víctima sepa que el victimario ya no está cerca, que está detenido, que tiene que cumplir una condena, en cierto punto, no digo que cure, pero alivia. Y entonces ahora al saber que está liberado, que está suelto, como vos decís, vuelve a ser un retroceso del tratamiento de esa persona, ¿no? Quería saber cómo es el proceso, o sea, sí o sí se le tiene que avisar a la víctima que quien estaba detenido fue a prisión domiciliaria o no, depende del tipo de delito, eso se tiene que cumplir, o sea, el Estado tiene la obligación de informarlo para, nada, incluso no siendo un caso de abuso, no sé, suponte un robo importante, no sé, estafa. Bueno, mira, en cierta forma debería informárselo, ¿sí?, como parte del proceso, pero no ocurre, ¿sí? En la mayoría de los casos, ni la víctima ni el entorno se entera, ¿sí?, por el medio que correspondería, que sería la justicia, que esa persona fue en prisión domiciliaria o, bueno, la situación que sea. Y creo que también es importante entender que la víctima encuentra en la justicia, o trata de encontrar en la justicia, una pequeña parte de reparación del daño ocurrido, que no siempre es total, ¿sí? En ningún caso es total. Pensemos en alguien que perdió un familiar, en alguien que tuvo un hijo que fue abusado. Entonces, que la justicia, que es quizás el único recurso que encuentra para sentir un poco de alivio, ¿sí?, se entere por un X, porque a veces ni siquiera es la misma justicia quien le avisa que el victimario quedó libre, imagínense el impacto que puede tener en esa víctima, ¿no? Pensemos, no sé, en una mamá, por ahí siempre considero que es más fácil pensar estas cuestiones poniéndose en el lugar de una mamá que perdió un hijo, o de una mamá que se enteró que su hijo fue abusado, y en todas las variables lo mismo, ¿no? Pero creo que siempre es importante pensar, digamos, primero en la víctima, ¿sí?, y que el Estado de Derecho siempre tiene que acompañar y contener a esa víctima. Pienso que uno de los puntos de contención o tal vez de control son las escuelas, ¿no? Y ahora el hecho de que, en el caso de los menores,
el caso de que los chicos no puedan concurrir a la escuela, que tal vez por ahí a lo mejor en la maestra o en un compañerito puede encontrar alguien a quien transmitirle lo que le está pasando, tampoco están teniendo este tipo de contacto, entonces debe ser como más difícil, ¿no? Toda la familia junta, tal vez sin poder salir. Hay lugares donde vive la familia, el abuelo al lado, el tío en la habitación de al lado o en la casa del fondo, que a lo mejor son los victimarios, y la víctima no pudiendo contactar con el mundo exterior, ¿no? Me refiero a amigos, escuela, compañeritos, entonces debe ser como que a lo mejor a futuro empiezan a aparecer casos que en condiciones normales tal vez los detectaba la escuela. Exacto. Yo estaba pensando respecto a eso, ¿no? Yo siempre con el tema de los menores, porque es algo que realmente no me impacta muchísimo. Y pensaba que se tomó esto de esta medida en el caso de las mujeres, pero que en el caso de los menores no tienen absolutamente nada, porque ¿cómo sale un menor a la calle en situación de si está siendo abusado, si está siendo golpeado? Respecto a eso, no creo que no hay nada, o tal vez yo lo desconozco. Hasta donde yo sé, entiendo que están las líneas de atención para abusos. El tema es que no se le ha dado propaganda. O sea, yo no vi ninguna publicidad que le haga de repente a un menor directamente y que le dijera y que apuntara a él en esa publicidad diciendo, bueno, si está sufriendo, es como que no hay atención eso es lo que yo siento, Laura, eso es lo que yo siento. Yo pienso lo mismo. Si bien con Marina hablábamos que tal vez las mujeres que sufren violencia de género siguen estando desprotegidas porque siguen siendo las que tienen que hacer la denuncia y las que tienen que hacer todo, yo pienso en el caso de los menores que ni siquiera tienen esa posibilidad, como recién decía, creo que tal vez un ámbito donde uno puede detectar que una criatura es abusada, un chico es abusado, es la escuela. Claro. Y ahora, al no tener ese contacto con la escuela, ¿cómo hace por ahí un chico de 7, 8 años, 6, 10, que está en su casa, tal vez poder denunciar, transmitir? O sea, no se ha generado, me parece, o al menos no he visto que haya ninguna publicidad respecto a, no sé, ir a la panadería, el chico, a decir, no sé, determinada cosa. O sea, veo que los menores, por lo menos en este tiempo, no se ha hecho nada. Es por lo menos lo que yo siento, ¿no? Yo pienso, como dijo Daniel, que tiene que ver con yo también pensaba en la máscara o en digamos, en dar alguna solución básica y no de fondo, que tiene que ver, en el caso del barbijo rojo surgió porque se empezó a hablar del tema, los femicidios eran evidentes y bueno, fue una forma de responder a eso, pero en el caso de los chicos tampoco vi ninguna publicidad en cuanto a promover, ¿no? Porque una cosa es que vos no tengas ningún eco de esto en la sociedad, otra cosa es que veas todo el tiempo en la tele que si algo pasa podés ir a hablar, no sé, con el policía, con el kiosquero, no sé, algo que lo ayuden. Pero vos me decías, ibas a decir también, Daniel, ¿qué pasa con el que recibe también esa denuncia y no tiene el entrenamiento adecuado, ¿no? Exacto. Por un lado, creo que a veces, como dicen ustedes, los recursos o las vías están y no se le da comunicación, ¿sí? Una pata muy fuerte que tenemos, digamos, para trabajar sobre todo con la niñez son las escuelas, que en este caso, bueno, están cerradas, pero también entender que todos, digamos, como miembros de la sociedad, tenemos el deber, y hay leyes que lo rigen, digamos, de ante cualquier duda o sospecha de abuso, de maltrato hacia un menor, o hacia cualquier persona, tenemos el deber de hacer la denuncia, ¿sí? Después serán las autoridades competentes las encargadas de dilucidar si la denuncia era como te había llegado la información o no, ¿sí? Sí. Pero ante la duda, hacer la denuncia. Hay líneas, en todo el país está el 102, ¿sí? Cada provincia, digamos, la tiene... Sí, cada jurisdicción tendrá su número. Pero en todos es el 102, en donde cualquier persona puede llamar y lo puede hacer de manera anónima, porque como decimos, muchas veces estas cuestiones se dan intrafamiliares o con allegados y demás. No sé, sos amigo de una familia y ves una situación rara, llamá al 102, no hace falta que des nombre, no hace falta que des nada, simplemente contar lo que pasa, te piden algún dato como para localizar a la posible víctima y ahí se da curso legal, digamos,
sin necesidad de que la persona que llama se exponga de ninguna manera, ¿sí? Entonces creo que es fundamental considerar, digamos, una alternativa el 102. Si bien puede ser, como decíamos recién, para niños y demás, puede ser para cualquier tipo de delito y te van a derivar al área que corresponda, ¿sí? Entonces por ahí también entender que quizás, como esto, está el recurso, digamos, pero no se le da la difusión necesaria. Claro, como para apoyar, y en esa difusión es que, digamos, el Estado estimula que, de repente, como decías vos, un vecino, un familiar o alguien del entorno que observe alguna irregularidad, aunque sea mínima, pueda decirlo y ayudar a ese menor o a esa mujer y promoverlo, ¿no? Dando la seguridad por parte del Estado de que se va a investigar por lo menos, y como vos decías, después se verá si corresponde o no, si hay delito o no. Pero a mí me parece, es muy chocante que no se hable del tema. Bueno, yo creo que es fundamental la concientización, por un lado, de que todos somos responsables de, ante una situación o una sospecha, hacer la denuncia, y por otro lado también es algo que a veces no se trata, ¿sí? Es la obligación que tienen ciertas profesiones en hacer la denuncia, porque una cuestión es que, como decíamos recién, un vecino tiene, digamos, la potestad de hacer la denuncia, pero hay obligaciones, hay profesiones que tienen la obligación de hacer la denuncia, un médico, una docente, y aunque parezca que no, hay veces en donde uno tiene que, no sé si la palabra es forzar, ¿no? Pero articular, digamos, las vías para que esa persona lo haga, siendo que se supone, por la formación que tiene, que ya debería saberlo. No sé si me explico a lo que voy, qué sé yo, muchas veces, no sé, nos llaman una maestra, me enteré de tal cosa y no sé qué hacer. Y debería saber hacerlo, digamos, porque está en la formación. Es inherente a tu profesión. Claro, es inherente a eso. Es una de las obligaciones. Exactamente. Pero bueno, creo que es fundamental la concientización al respecto y entender que todos, seas profesional o no, tenemos el deber moral de intervenir y tratar de ayudar a alguien que pueda estar siendo víctima de una situación.